Hermanos de atrás, ¿se alegran por venir a la iglesia del Señor? Bueno, vamos a leer entonces la palabra y lo vamos a hacer en Génesis capítulo número 3, versículo número 22. Vamos a leer. Así es que bienvenidos a la iglesia cristiana Última Llamada de Restauración, la iglesia que les ama, hermanos. Una iglesia familiar, una iglesia de restauración. Y nuestro lema es, ¿cuál es el lema de la iglesia, hermanos? Ministrando la palabra de Dios a los hombres. Hoy, hermanos, quiero concluir por este tiempo el estudio que hemos tenido de la doctrina de la Trinidad. Es el tema número 29 hoy. Realmente son 30, pero voy a voy a resumir el tema 29 y el 30 en esta enseñanza. Así que esperamos que no se vaya a dormir. También quiero decirles que gracias al Señor ya el libro está en el horno. Ya esta semana se fue la información para la imprenta y primero Dios, hermanos, para el 3 de agosto que va a ser el evento, que también ahora nos confirmaron el auditorium de la John F. Kennedy. Ese auditorium tiene aproximadamente para 1,500 personas y ya lo tenemos pagado, confirmado, y damos gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor, hermanos? Demos un aplauso al Señor fuerte, hermanos. Para el 3 de agosto, donde estaremos celebrando el 10º aniversario, vamos a tener varios pastores con nosotros apoyándonos y esperamos que ese lugar se abarrote, se llene de almas para el Señor. Amén, hermanos. Nuestro hermano Gary Lee está listo y eso va a ser de grande bendición. Y para ese día vamos a hacer la presentación del libro que es titulado La Doctrina de la Trinidad, descubriendo los verdaderos fundamentos de la doctrina de la Trinidad. Yo sé que va a ser de bendición ese libro. Esperamos que cada uno de ustedes lo pueda obtener ese día y cuando usted lo quiera. Vamos a terminar entonces este largo estudio y vamos a leer Génesis capítulo número 3, versículo número 22. ¿Lo tienen, hermanos y hermanas? Dice de la manera siguiente: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Está en plural, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Repetimos la primera frase: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. No solamente vamos bueno, aunque ese detalle ya lo vimos en otros estudios, que ahí está hablando en plural. Los Jesús solos, o la iglesia apostólica del nombre de Jesús dice que Dios estaba hablando con los ángeles. Pero eso es irónico, eso es antibíblico, porque decir que Dios estaba hablando con los ángeles es atribuirle poderes creativos a los ángeles, y los ángeles solo son servidores del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, los ángeles nunca estuvieron ayudándole a crear al mundo, al universo y al hombre, a Dios, sino que ahí está hablando de la Trinidad de Dios. Pero de lo que vamos a hablar en este versículo es que el hombre es como uno, dice, de nosotros, porque Dios hizo el hombre y a la mujer semejantes a Dios. Oremos, hermanos, para que no estén muy callados. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por el pan de cada día, por las infinitas misericordias que nos regalas, por la gracia, Señor, que sin merecerla la tenemos, siendo como Mefiboset, estando destinados a vivir en Lodebar. Nos has sacado del pozo de la desesperación y ahora nos has hecho sentar en lugares celestiales, donde hoy podemos, Señor amado,
disfrutar de tus bienaventuranzas, disfrutar de tu gracia y de tu amor, Señor. Padre, háblanos, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. La iglesia del Señor dice, hermanos, amén. Pueden sentarse. No van a estar saliendo, hermanos, y hablando. Alisten la Biblia que la vamos a utilizar. Como les dije, hoy es el tema número 29 de este largo estudio que comenzamos en el 2010 precisamente sobre la doctrina de la Trinidad, y hoy es la parte número 29 y 30, podemos decir, o 29. Y hoy vamos a hablar sobre ejemplos con los que podemos comparar la Trinidad. ¿Cuál es el tema de hoy? Ejemplos con los que podemos comparar la Trinidad. Dígalo, ejemplos con los que podemos comparar la Trinidad. Pero también vamos a ver versículos claros con respecto a la Trinidad, versículos que nunca hemos leído en este estudio, versículos claros o claves que nos revelan la Trinidad, pero también vamos a ver ejemplos con los que podemos comparar la Trinidad. Amén, hermanos. Entonces, es impresionante, hermanos, cómo el Dios Trino se ha revelado y se revela de diferentes maneras. A lo largo de estos 28 temas que hemos estudiado, hemos visto cómo Dios se ha revelado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de una manera trina, de una forma plural. Es impresionante cómo Dios lo ha hecho, pero no solamente a través de la Biblia. Dios, hermanos, se revela no solamente a través de lo que encontramos en la palabra del Señor, sino que a través de elementos que hoy vamos a estudiar. A través del hombre mismo, cuando Dios dice que el hombre es semejante a Dios, dice que el hombre fue creado según la semejanza de Dios. Entonces, así como Dios es trino, significa que también el hombre es trino. Entonces, es impresionante ver cómo en la Biblia Dios se ha revelado a través de, hermanos, esa Trinidad, a través de diferentes maneras. Pero es impresionante que no solo dentro de lo que está de la palabra del Señor podemos ver la revelación de ese Dios trino. Es decir, que hay muchos ejemplos como podemos comparar la Trinidad de Dios. Y estos ejemplos que usaremos son elementos que, aunque se componen de tres, son uno. Los ejemplos que hoy vamos a mirar son impresionantes, que aunque, hermanos, son tres, se componen en uno. Mire, esto es importante. Estos ejemplos que usaremos son elementos que, aunque se componen de tres, son uno, así como Dios. Porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios, hermano. Amén. Entonces, el primer elemento para que avancemos es el ser humano, y lo vamos a ver en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Como, hermanos, tres vienen a ser uno. Tres en uno como el ser humano. Es el primer ejemplo que vamos a mirar para comparar la Trinidad de Dios. Que así como el hombre se compone de tres, pero a la misma vez es uno, de la misma manera Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué dice ahí, hermanos? Y que penetra hasta partir el ¿qué? El alma. Entonces el hombre tiene alma, uno. Y el espíritu. ¿Cuántos van ahí? Dos. Pero ahí viene el cuerpo, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces el ser humano ha sido creado a semejanza de Dios. Amén, hermanos. No se vayan a dormir. El ser humano ha sido creado en semejanza de Dios, hermano. En la lectura que leímos dice, ahora el hombre, o como dice el versículo que leímos,
dice el versículo que leímos, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Así como Dios es trino, el hombre también es trino. El hombre es tripartito. El hombre tiene que, hermanos, alma, espíritu y cuerpo. Cuerpo, alma y espíritu. Pero el hecho que el hombre tenga alma, cuerpo y espíritu, ¿significa que es tres? ¿Significa que es tres? No, es uno, diga, es uno. Porque, por ejemplo, usted puede estar ahí sentado, la carne, las 200 libras. Pero el espíritu puede andar a saber a dónde, hermanos, o el alma. Pero están en un solo. Entonces así es Dios. Dios es uno, pero se compone de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el hombre es un ejemplo de la Trinidad de Dios. También, hermanos, el matrimonio. Vamos a buscar Mateo, versículo 6 del capítulo número 19. 3 en 1 como el matrimonio. Hemos estado hablando del matrimonio en estos días pasados y hemos visto cómo, hermanos, hemos estudiado que en el matrimonio hay tres: el hombre, la mujer y ¿quién más, hermanos? Y Dios. Oiga lo que dice el versículo 6 del capítulo 19 de Mateo. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, ahí está Dios. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces el matrimonio está compuesto, hermanos, de tres: la mujer, el hombre y Dios. Pero es un solo matrimonio. Entonces el matrimonio es un ejemplo de la Trinidad de Dios. Voy a correr porque es mucho lo que tenemos que estudiar. 3 en 1 como el tabernáculo. Y eso, hermanos, no lo vamos a leer porque es bastante. Se lo voy a dejar de tarea. Usted va a buscar en la casa la cita que le voy a dar y va a leer desde Éxodo capítulo 26 en adelante. Desde Éxodo capítulo 26 en adelante encontramos todo lo que es la estructura del tabernáculo, como Dios le explicó, le dio las medidas a Moisés de cómo iba a hacer el tabernáculo. Es una historia linda, preciosa. Pero ese tabernáculo estaba compuesto de ¿cuántos lugares? Los estudiosos, los que saben. ¿De cuántos, hermanos? ¿Me los pueden mencionar? ¿Cuáles son los tres? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces el tabernáculo es un ejemplo de la Trinidad de Dios, porque en ese tabernáculo habían 3 lugares. Pero también, hermanos, 3 en 1 como el mismo lugar santísimo. Ustedes saben que en el lugar santísimo habían 3 cosas importantes. Amén, hermanos. Vamos a leer, hermanos, Éxodo capítulo 19, versículo 20. Porque lo primero que había en el lugar santísimo, ¿qué era lo que había, hermano? A ver si se recuerdan. Las tablas de la ley. Y las tablas de la ley son una representación o son un tipo del Padre. Capítulo 19 de Éxodo, versículo 20. En el lugar santísimo habían, ¿cuántas cosas les digo, hermano? 3. 3 en un solo lugar. La primera cosa o lo primero que había en el tabernáculo eran las tablas de la ley, que eso es tipo del Padre. Éxodo 19:20, vamos a ver lo que dice. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Fue el Padre, fue Jehová el que le dio las tablas de la ley a Moisés. Entonces las tablas de la ley que estaban dentro del lugar santísimo es un tipo de, ¿quién les dije? Del Padre, representan al Padre. Pero también
dentro del lugar santísimo había, hermanos, el maná que descendió del cielo. Y eso ustedes saben que es un tipo, una representación, una sombra de quién, hermanos. ¿De quién, hermanos? De Jesucristo. Así como las tablas de la ley que se dieron en el monte Sinaí representan al Padre, el maná que descendía del cielo estaba también en el lugar santísimo y es un tipo de Jesucristo. Vamos a buscar Juan capítulo 6 versículo 32 para que podamos mirar que el maná del cielo representa a Jesucristo. Juan capítulo 6 versículo número 32. Vamos a ver cómo están con la Biblia, hermano. Juan capítulo 6 versículo 32. Dice: y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, que es Jesucristo. Se lo leo de nuevo para los que llegaron tarde. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. O sea que ese pan que recibieron en el desierto era así un maná literal, pero el pan verdadero no era ese maná, porque lo tenían que recoger todos los días. El pan verdadero que el Padre nos ha enviado es a Jesucristo, es la palabra del Señor. Jesucristo es el pan. Él dijo: el que coma de mi cuerpo y beba de mi sangre, hermano, jamás volverá a tener hambre, dice la palabra del Señor. Entonces en el lugar santísimo habían ¿cuántas cosas, hermano? Digan: 3. ¿Qué había primero? Las tablas de la ley, que representan ¿a quién? Al Padre. ¿Qué más había? El maná, que representa ¿a quién? Pero ahí también estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y ustedes saben quién es o qué es lo que representa la vara de Aarón. Y eso representa al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en una iglesia, la iglesia no reverdece. Si el Espíritu Santo no está en un creyente, el creyente no da fruto. Si el Espíritu Santo no está en un creyente, el creyente no reverdece. Aleluya. Esa vara representa al Espíritu Santo. De gloria a Dios, hermano. De ese aplauso al Señor, hermano. Dicen amén, hermanos. Esa vara representa precisamente al Espíritu Santo. Entonces en el lugar santísimo habían 3 cosas en uno, así como Dios 3 en uno, una triunidad. Amén. Pero qué interesante es esto, que cada una de esas cosas que había en el lugar santísimo representa a cada una de las personas que hay en Dios. Las tablas representan ¿a quién? El maná representa ¿a quién? La vara de Aarón representa ¿a quién? Al Espíritu Santo. Están aprendiendo, hermano. También, hermano, 3 en uno como el agua. Ustedes saben que el agua se puede manifestar en 3 diferentes formas. ¿Quién me puede decir en qué forma primero? El líquido. El agua puede ser líquida como la que nos tomamos, sólida como el hielo y gaseosa como ustedes saben, el vapor es agua. Entonces, así como el agua se manifiesta en 3, pero es una sola, así es nuestro Dios también, hermano. Aleluya. El agua se manifiesta en líquida, sólida y gaseosa. 3 en uno como el mundo, así es Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo hay, diga conmigo, aire. En el mundo hay agua. En el mundo hay tierra. Entonces el mundo es uno solo o varios, pero está compuesto de estos 3 elementos indispensables, inseparables: aire, agua y tierra. Amén, hermanos. 3 en uno como las dimensiones. Ustedes saben que las dimensiones tienen 3 medidas. Vamos a ver los constructores. ¿Cuál es una de las medidas de las dimensiones? Ancho, largo
y espesor. Entonces son 3 en 1. Los miro muy asustados a ustedes, hermano. 3 en 1 como el árbol. Usted sabe que el árbol está compuesto de 3 aspectos. Primero, la raíz, el tronco y las ramas. La raíz, el tronco y las ramas. Entonces, todos estos ejemplos son ejemplos comparativos como es Dios. Aleluya. Demos un aplauso al Señor, hermanos. Dicen amén, hermanos. Entonces podemos, hermanos, pudiéramos seguir comparando al Dios Trino con muchos ejemplos más que nos hablan de esa triunidad, pero estos son suficientes para que podamos comprender esta verdad. Hay muchas cosas, hermanos. Mire, también está, hermanos, yo sé que es un ejemplo sencillo que muchos de los Jesús solos lo ponen por el piso. El huevo mismo tiene que cáscara, tiene yema y tiene clara. Pero ¿son cuántos huevos? Es uno. Entonces hay muchas cosas que, hermanos, podemos ver que aunque se componen de 3, son uno. Y así es nuestro Dios. Él es un Dios. No adoramos 3 dioses. Es un Dios que se manifiesta en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Ahora sí vamos a tener la Biblia abierta porque vamos a ver versículos claros con respecto a la Trinidad, y vamos a buscar Eclesiastés capítulo 12 versículo 1. Para finalizar este estudio, hermanos, vamos a ver estos versículos que nos hablan claramente de la Trinidad. Eclesiastés 12:1. Vamos a leer la Biblia. Recuerden que hoy es estudio de la palabra del Señor. De eso se trata este día viernes, para que nos nutramos, para que profundicemos en la palabra del Señor. Dice Eclesiastés 12:1 en la primera frase. ¿Cómo dice, hermanos? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Pero usted dirá, ¿y qué hay allí de Trinidad? ¿Qué hay en esos versículos de Trinidad? Pero ya les voy a decir por qué. Porque nosotros, el texto que tenemos en la Biblia en español, ese no es el original. Usted sabe que la Biblia se escribió en griego, en arameo y en hebreo. Entonces ahí en el original podemos sacar mucha información de cómo la Biblia habla del Dios Trino. Se los explico. Resulta que en el idioma original la palabra creador, diga la palabra creador, porque dice el versículo 12:1, acuérdate de tu creador. La palabra creador está en plural. En el original la palabra creador está en plural. Dígalo, la palabra creador en el original está en... ¿Por qué creen que esté en plural? Porque Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermanos. Está en plural, indicando que pudiera ser traducida en creadores. Como quien dice, acuérdate de tus creadores en los días de tu juventud. Porque cuando el hombre fue creado, ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice la palabra del Señor. Por eso en el original de ese versículo dice, acuérdate de tus creadores. Aleluya. Porque se recuerdan que vimos el tema la Trinidad en la creación, y vimos que ahí estaba el Padre creando, ahí estaba el Hijo creando y ahí estaba el Espíritu Santo creando. Ahora vamos a buscar Malaquías 1:6. Es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 1 versículo 6. Para que no se duerma, lea la Biblia, hermano. Vamos, busque la palabra del Señor. Dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy, pues si pues yo
Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Pero aquí es donde viene de nuevo, hermanos. De nuevo, la palabra empleada para Señor está en plural, lo cual indica que pudiera traducirse: el Hijo honra al Padre y el siervo a sus señores. Ese versículo de Malaquías capítulo 1:6 en el original dice, cuando dice Señor, señores. ¿Por qué? Porque en Dios hay, hermanos, una triunidad. También vamos a buscar Isaías 48. Algunos se quedan perdidos y eso es señal de que necesitan leer la Biblia ustedes, hermanos. Necesitan conocer la palabra del Señor. Andan buscando a Isaías por Apocalipsis. Isaías está en el Antiguo Testamento. Isaías está en el Antiguo Testamento. Isaías 12 al 17. ¿Lo tienen? Porque no lo puedo esperar, hermano. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Ahora viene la parte importante. ¿Están conmigo o no? Ahora, ¿cómo dice? Ahora, ¿cómo dice? Mire la primera persona que está hablando allí. Me envió Jehová el Señor. Solo ahí hay dos. Me envió, está hablando de uno. Jehová el Señor está hablando de dos. Y su espíritu. ¿Qué le parece, hermano? Por eso le dije que estos versículos nunca los habíamos leído. Y ahora dice, me envió Jehová y su espíritu. Claramente se revelan tres ahí, hermanos. Me envió uno, Jehová el Señor dos, y su espíritu tres. Entonces no se vaya a dejar usted meter ese cuento de que en la Biblia no habla la palabra de que hay tres en Dios. Claro, tres no son tres dioses, sino tres personalidades que se manifiestan en Dios. Amén, hermanos. Ya no puedo repetir lo mismo porque tendría usted que leer o estudiar el libro o escuchar todas las enseñanzas para que pueda entender lo que ya hemos explicado. Vamos a buscar también en Isaías capítulo 63, versículos 9 al 10. Otro versículo que nunca lo hemos leído, pero que habla claramente de la Trinidad. Isaías capítulo 63, versículos 9 al 10. Vamos, busquemos la palabra del Señor para que no se duerman. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, en toda angustia de ellos, Él, ahí está hablando uno. ¿Cómo dice? Léanlo conmigo. Fuerte, hermanos. Nombre desde el principio. En toda angustia, Él fue angustiado. Uno. Y el ángel de su faz. Recuerden que ese ángel, ¿quién les dije que era ese ángel en el Antiguo Testamento? Jesucristo. Ya se les olvidó, hermanos. Ya les voy a poner vamos a hacer un examen al final porque estamos terminando la parte 19 y que estemos en cero, hermano, no tiene sentido. Dice, Él fue angustiado
1. Y el ángel de su faz, está hablando de Jesucristo, los salvó en su amor y en su clemencia, los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a, ¿qué dice? A su Santo Espíritu. ¿Hay tres sí o no, hermano? ¿Hay tres sí o no, hermano? De un gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Primero dice, él fue angustiado. 1. El ángel de su faz. 2. Que Jesucristo. Y al final dice, hicieron enojar a su Espíritu, a su Santo Espíritu. Entonces está la Trinidad, hermanos, en la palabra del Señor. Vamos a ver también Isaías capítulo 59, versículo 19 al 20. Vamos rápido, hermanos. Vamos, busque la palabra del Señor. Isaías capítulo 59, versículo 19 al 20. Los jóvenes también, todos buscando la Biblia. Dice, y temerán desde el occidente, ¿qué dice, hermanos? El nombre de Jehová. Cuente, va 1. Y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. ¿Qué dice? Mas el Espíritu de Jehová, ¿cuánto van? Levantará bandera y vendrá, oiga, ¿quién vendrá? El Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Qué lindo, hermano. Qué lindo que ahí están los tres. Primero está Jehová, que es el Padre. Dice, y temerán desde el occidente el nombre de ¿quién? De Jehová. 1. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera. 2. Y vendrá el Redentor de Sión. ¿Quién es el Redentor? Jesucristo. Ya ve que esos versículos no los habíamos leído nunca, no los habíamos estudiado, y hay muchos más, hermanos. La Biblia está llena de versículos que nos manifiestan y nos revelan claramente la Trinidad que hay en Dios. Por tanto, nadie podrá engañar a la iglesia mientras haya palabra, mientras haya nombres de Dios que enseñen la palabra y escudriñen la Biblia. Nadie podrá engañar a la iglesia, hermano. Nosotros debemos estar enraizados en la palabra del Señor. Vamos a ver algo más todavía de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 14 versículo 2, Mateo 26 39 y Juan 16 13. ¿Se les quedó, hermano? Juan 14 2, Mateo 26 39 y Juan 16 13. En esos tres versículos vamos a ver la Trinidad en el Nuevo Testamento, para ya ir finalizando, hermanos. Vamos a leer Juan 14, 2. ¿Lo tienen? Juan 14, 2. Juan 14, 2. ¿Qué dice? ¿En la casa de quién? ¿Y quién lo está diciendo? ¿Por qué no dijo en mi casa? ¿Ah? ¿Por qué no dijo discípulos, seguidores, en mi casa muchas moradas hay? Si él mismo fuera el Padre, como dicen los Jesús solos, los sabelianos, no hubiera dicho en la casa de mi Padre, sino que hubiera dicho en mi casa muchas moradas hay. Pero ¿cómo dice el versículo? En la casa de mi Padre. Tenemos uno ahí. Mateo 26, 39. Mateo 26, 39. Mateo 26, 39. Mateo 26, 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y aquí revela la existencia de dos voluntades: la voluntad del Hijo y la voluntad del Padre. Una misma persona no puede tener dos voluntades y ejecutarlas al mismo tiempo. No puede estar de pie ni sentado simultáneamente. Allí hay dos voluntades en ese versículo. Le dice: Padre, que no se haga tu voluntad,
que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay dos voluntades, y una persona, un ser, un humano no puede tener dos voluntades. Tenemos una voluntad, hermano, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos viendo la diferenciación de personalidades que hay entre el Padre y el Hijo. El Hijo le pide al Padre, porque el Padre tiene una voluntad, y la voluntad del Padre era que el Hijo muriera. El Hijo se sentía, hermano, débil, se sentía que iba a ser separado, pero le dice: no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Gloria a Dios, hermanos. Y el último pasaje, Juan 16, versículo 13, vamos a leer. Entonces ya vimos en los versículos anteriores la diferenciación entre el Padre y el Hijo. Primero le dice: en la casa de mi Padre. Está hablando el Hijo y el Padre. Ahí miramos dos. Dice el versículo 13 del capítulo 16 de Juan: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. ¿Por qué dice así? Si el Espíritu, los Jesús solo dicen que el Espíritu Santo es el mismo Jesús. Pero si fuera el mismo Jesús, entonces ¿por qué Jesús está diciendo que el Espíritu Santo no iba a hablar por su propia cuenta? Si el Espíritu Santo es Jesús, Él hablara de su propia cuenta, porque es el mismo, ¿no es cierto? Pero dice que el Espíritu no hablará de su propia cuenta, sino que ¿qué? Sino que lo tienen, hermanos, 16:13. Sino que ¿qué dice? Sino que hablará todo lo que oyere. ¿Y de quién va a oír? ¿De sí mismo? Todo lo que oyere os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo no es el Padre. El Espíritu Santo no es el Hijo. Es la tercera persona de la Trinidad. Porque si el Espíritu Santo fuera el mismo Padre y el mismo Hijo, ¿a quién le iba a estar oyendo, hermano? Sería irónico eso. Pero dice que las cosas que nos va a enseñar las oirá. Y obviamente lo que va a oír es lo del Padre, lo del Hijo. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Dele ese aplauso al Señor. Juan, refiriéndose al Espíritu Santo, dice que Él no hablará de su propia cuenta, o sea, de su propia voluntad, sino que hablaría todo lo que oyere, mostrando claramente una separación. Hay una separación entre el Espíritu, el Hijo y el Padre. Si el Espíritu, les vuelvo a repetir, fuera Jesús, ¿para qué dice que va a oír? ¿Verdad que están chiflados estos Jesús solos, hermano? Están empecinados, encaprichados y, por qué no decirlo, endemoniados, hermanos. Porque la palabra del Señor lo hemos hablado aquí en tantos versículos, en tantos temas, hermanos. Y quizás vayamos a tener que dar un segundo estudio, vayamos a tener que escribir un segundo libro para que podamos acentuar más lo de la doctrina de la Trinidad, porque esto no es todo, hay mucho más en la Biblia. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Si el Señor me da vida y tiempo, lo vamos a hacer. Pero por el momento no los quiero empachar, hermano, de esto. Amén. Entonces vamos a ver otros textos donde son representadas las tres personas como divinas. Solo anote si quiere, o si no, después compra la grabación. Pero hay textos donde son representadas las tres personas como divinas. Por ejemplo, mire, a cada una se les atribuye el acto de la creación, que eso ya lo estudiamos. Al Padre se le atribuye el acto de la creación en Isaías 44:24. Al Hijo se le atribuye el acto de la creación en Juan 1:3. Al Espíritu Santo se le atribuye el acto de la creación en Job capítulo 33 versículo 4. También a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, se les llama Jehová. Al Padre se le llama Jehová en Deuteronomio 6:4. Al Hijo en Jeremías 23:5-6. Al Espíritu en Ezequiel 8:1-3. También, tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo se les llama señores, porque los testigos contra Jehová, porque no son de Jehová, dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, que no es una persona. Pero la Biblia revela y habla que al Espíritu Santo se le llama Señor.
Vamos a buscar para que esta parte la busquemos. A los tres se les llama Señor. Al Padre en Romanos capítulo 10, versículo número 12. Vamos a leer Romanos 10, versículo 12. Vamos a ver que al Padre se le llama Señor. ¿Lo tienen? Romanos 10, 12 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Ahí al Padre se le está llamando Señor. Ahora vamos a ver al Hijo, donde se le llama Señor. Lucas 2:16. Lucas 2:16. Vamos a ver que al Hijo también se le llama Señor. Lucas 2:16 dice: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Creo que ese versículo lo tengo equivocado. Lucas 2:16. Sí, ese versículo se lo voy a deber, hermano. Ese versículo lo noté mal. Al Espíritu Santo se le llama Señor en Corintios 2, 2 Corintios 3:17. Vamos a buscar 2 Corintios, después de Hechos. Yo sé que los que no están familiarizados con la Biblia van a terminar así un poco mareados, porque los ando de allá para acá, de aquí para allá. ¿Tienen, hermanos, 2 Corintios 3:17? 2 Corintios 3:17. Hoy sí se me adelantaron porque yo no lo tengo. Dice, hermanos, que al Espíritu Santo se le llama Señor. Mire, no es una fuerza activa. Si se le llama Señor es porque es Dios el Espíritu. ¿Cómo dice? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces a los tres se le llama Señor. También a los tres se les llama omnipotente. Al Padre en Jeremías 23:24, al Hijo en Mateo 28:20, al Espíritu Santo en Salmo 139:7 al 8. A los tres también ordenan ministerio, fíjense. Tanto el Padre da ministerio o ordena ministerio, el Hijo ordena ministerio y el Espíritu Santo. Voy a poner a las hermanas porque no las veo leyendo. Esto sí lo vamos a leer para concluir. El Padre ordena ministerio. Vamos a ver, hermanas, 2 Corintios 3:6. Ahí cerquita donde estábamos. El Padre ordena ministerio. O sea que como son tres en uno, la misma naturaleza es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no es menor que el Hijo, ni el Hijo menor que el Padre. Dice 2 Corintios 3:6. ¿Cómo dice? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pero oiga el 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. Entonces el Padre da ministerios, por eso dice el 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. ¿Quién nos hizo ministros? El Padre. Pero también el Hijo en 1 Timoteo 1:12. Vamos a buscar 1 Timoteo 1:12, donde también el Espíritu Santo da ministerios. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Mire, en 2 Corintios 3:6 dice que el Padre da ministerio. Aquí en 1 Timoteo 1:12 dice Pablo que Cristo lo puso en el ministerio. Amén, hermano. Porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Dan un aplauso al Señor, hermano. Pero ahora viene el Espíritu Santo.
Hechos 20, y con esto cerramos este tema de hoy. Hechos 20, versículo 28. Si no leyó atrás, por lo menos este, hermanito. Hechos 20, versículo 28. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, como dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién dice que nos ha puesto como obispos? El Espíritu Santo. Entonces el Padre en 2 Corintios dice que el Padre da ministerio. También vimos en 1 Timoteo 1:12 que el Hijo da ministerio. Y en Hechos 20:28 dice que el Espíritu da ministerio. ¿Por qué? Porque tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Y no son tres dioses, sino que hay un solo Dios que se manifiesta en tres diferentes personas, hermano. Entonces hay muchísimos versículos donde claramente encontramos la Trinidad revelada. Por lo tanto, podemos estar seguros que la doctrina de la Trinidad es bíblica. Dígalo, con esto vamos a terminar. Estamos seguros. Fuerte, vamos a hacer. Estamos seguros que la doctrina de la Trinidad es bíblica. Una vez más, estamos seguros que la doctrina de la Trinidad es bíblica. La última vez, puestos de pie, estamos seguros que la doctrina de la Trinidad es bíblica. Mientras los hermanos pasan adelante con la música, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dar gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dele gracias al Señor. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque